Mientras va empezando a grabar, va un poco lento, voy a ir proyectando el problema y leyéndolo. Un segundo. Aquí está. Bueno, el problema que vamos a hacer es el ejercicio 8 de la página 267. Y este ejercicio es un ejercicio en el que empezamos a jugar con la idea de fuerza como vector, descomponer fuerzas, sumarlas. Entonces dice lo siguiente. Dice un cuadro de 5 newtones de peso cuelga de dos cuerdas desiguales. Los ángulos que forman ambas cuerdas con la horizontal son 70 y 40 grados. Determina la fuerza que soporta cada cuerda. Este ejercicio está propuesto con un poco de mala leche, porque claro, los ejercicios anteriores que os había dicho que miraseis, en ellos los ángulos que se formaban eran idénticos, con lo cual era relativamente hacerlo con una reflexión bastante superficial. Aquí ya entra en juego el tema de la trigonometría, como podéis sospechar. Aquí es importante darse cuenta de que el hecho de que cada ángulo sea distinto hace que el problema sea un pelín más complicado. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el cuadro va a estar en equilibrio. Eso significa que no va a tener ninguna aceleración, no se va a mover. Estos 5 newtones que yo tengo aquí abajo, puedo imaginar también que están aplicados ahí, en el punto de enganche de las dos cuerdas. Y de la misma manera, para compensar esa fuerza que está tirando hacia abajo de la cuerda vertical, pues tienen que aparecer una fuerza a lo largo de este tramo de cuerda, de la que forma 70 grados, y otra fuerza en este otro tramo. ¿De acuerdo? Y como el cuadro está quieto, está en equilibrio, lo que tiene que ocurrir es que esas tres fuerzas sumadas vectorialmente se compensen. Tienen que ser idénticas. Entonces lo que tenemos que plantear es que la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. Pero claro, son vectores, no podemos sumarlas como si fueran números. Y eso nos obliga a tener que descomponer en un sistema de ejes coordenados. Y eso es lo que voy a hacer en la pizarra. Hasta aquí, lo que es el planteamiento del problema, ¿lo entendéis? Lo que nos van a pedir son cuánto valen estas fuerzas que van a lo largo de las cuerdas que forman 40 y 70 grados. Bien, visto esto, voy a dejar de compartir la pantalla para que me veáis trabajar en la pizarra. Un segundo. Ahí. ¿Me estáis viendo? ¿Bien? Sí, espero que sí. Entonces, lo voy a hacer en la pizarra porque dibujo más rápido. Tenemos el techo, tenemos el cuadro, vamos a dibujarlo así, y luego tenemos, estas son las cuerdas, y se unen en este punto que voy a dibujar como un punto verde. Entonces lo que tenemos es que hay una fuerza hacia abajo, que vamos a llamar fuerza del cuadro, y luego vamos a tener otras dos fuerzas a lo largo de estos ejes, que van a ser la fuerza 1 y la fuerza 2. El dibujo está mucho peor que en el ordenador, pero bueno. Como siempre que trabajamos en esta parte de física, igual que pasaba en cinemática, es vital el identificar un sistema de ejes en el que vamos a trabajar. En este caso es bastante claro que el sistema de ejes tiene que ser el más adecuado, no es el único, pero el más adecuado sería el sistema de ejes. Eje X y eje Y. ¿Y por qué tenemos que elegir un sistema de ejes? Porque estas fuerzas forman unos ángulos que hacen que sea complicado el poder operar directamente con ellos. Acordaos que estos son 70 grados y esto creo que eran 40 grados. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es
descomponer. Si tuviéramos un sistema de ejes en el que todas las fuerzas estuvieran a lo largo de alguno de los ejes, sería mucho más sencillo. Pero por desgracia no es así. No tenemos ese sistema. Entonces no me queda más remedio que descomponer. Voy a tener que proyectar esta fuerza aquí y aquí. De tal manera que voy a tener aquí, voy a borrar para que no lleguéis la fuerza hacia abajo, la voy a poner aquí, FC. Entonces voy a tener una componente X de la fuerza 1 y aquí voy a tener una componente Y de la fuerza 1. ¿Y cómo puedo hallarlas? Bueno, pues utilizando trigonometría. Ahora viene una parte que a veces cuesta un poco, y es darse cuenta de cuánto vale los ángulos que tengo aquí. Para ello, primero tengo que pensar cuál es el ángulo que me interesa para hacer esta proyección. Pues el ángulo que me interesa yo creo que es este, que estéis más acostumbrados a utilizar. Y si os dais cuenta, este ángulo tiene que ser igual que el ángulo de 70 grados. ¿Lo veis? Voy a ponerme el chat por si acaso hay alguna pregunta. Me sale la pantalla en blanco, María. Oh. ¿Me estáis viendo los demás? ¿Podéis contestar por el chat? ¿O es solo el problema de María? Puede ser que le cueste un poquito. Vale, dicen que sí que están viendo, no se ve bien. Me imagino que se cargará la pantalla, María. De todas maneras, hoy lo estoy grabando. Hoy sí que lo estoy grabando, o sea que luego lo puedes revisar en caso de que haya que no veas. A lo que voy. ¿Cuánto vale este ángulo? Fijaos que este ángulo es muy curioso porque es el que surge de tener una línea horizontal. Por construcción, si esto vale 70 grados, esto tiene que valer 70 grados, entre otras cosas porque este es el complementario de 70, ¿no? Luego, este y este tienen que ser idénticos. Este ángulo que nos interesa tiene que ser 70 grados. ¿Bien? Vale. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer la proyección. Estoy haciendo la parte esta un poco despacito. Ya sé que a lo mejor para muchos de vosotros esta parte está siendo demasiado despacio, pero quizá para otros no. Entonces, los que penséis que es muy despacio, cuando veáis esto en el vídeo, lo paséis rápido. Aquí, ¿qué tendré? Que el seno de 70 grados, que es este de aquí, es el cateto opuesto, que es la componente Y. ¿Lo veis bien? Sí. Fijaos que cojo el módulo, el numerito, que no lo conozco todavía, dividido por la hipotenusa, que es F1. Y de la misma manera, el coseno de 70 grados será F1x partido por el módulo. Es un repaso breve de trigonometría. Como no nos estamos viendo con frecuencia, pues no sé hasta qué punto esto lo lleváis. Yo me imagino que sí, que esto ya lo controláis. Vale, dicho esto, de aquí, de estas dos expresiones, puedo deducir que la componente F1i es el módulo de F1 por el seno de 70 grados. Y la componente F1x es F1 Antonio, David, hay una duda, han puesto una duda. ¿Sí? Dime. No, o sea que la han escrito, Curro ha escrito. ¿No tendría que ser 20 grados porque es un ángulo recto? 20 grados sería este de arriba, este de aquí. Este tiene que ser 70 porque este ángulo es el mismo que este. ¿Lo ves, Curro? Es lo que está comentando antes. Este sí, es exactamente eso. Este ángulo
más este, tendrían que sumar 90 y efectivamente este serían 20 grados. 20 más 70, 90. Pero el que nos interesa es este de abajo. Podrías calcular las proyecciones con el de 20, pero entonces tendrías que coger el seno y el coseno al revés, al inverso. Yo creo que es un poco lioso. Dice Roque, porque es como los ángulos opuestos por el eje exactamente. Esa es la cuestión. Bueno, dicho esto, habéis visto cómo calculamos F1i y F1x, ¿verdad? De la misma manera podría razonar con el otro ángulo. Exactamente lo mismo. Me tendría que dar cuenta que estos son 40 grados y que aquí va a haber también dos proyecciones. De tal manera que puedo escribir, estoy aquí, puedo escribir que la componente 2 en el eje Y es F2 por el seno, en este caso de 40. Y la componente 2 en el eje X es F2 por el coseno de 40. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cuáles son. ¿Y por qué me hacen falta estas componentes? Bueno, me hacen falta estas componentes porque la parte clave de este ejercicio es plantear el hecho de que este punto no se va a mover. Cuando yo tengo colgado el cuadro, mi expectativa, mi experiencia es que esto va a estar completamente estático, no se va a desplazar. Entonces lo que tiene que pasar es que la suma de estas tres fuerzas sea cero. Pero si nos molestamos en hacer la descomposición en los ejes, eso equivale, lo que acabo de decir, que la suma de estas tres fuerzas sea igual a cero, a que la suma en cada uno de los ejes sea cero. Entonces vamos a pensar, vamos a razonar en eje X y en eje Y. Es un procedimiento que ya utilizamos en partes anteriores de física, ¿no? El descomponer el problema en eje X y eje Y. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. En el eje X, ¿qué tengo en el eje X? Tengo la componente X del vector 2 y la componente X del vector 1. Es decir, F1X, lo cojo ya el módulo, menos F2X tiene que ser igual a 0. Uy. ¿Lo veis bien? Yo creo que sí, ¿no? Esto es en el eje X. Y en el eje Y, ¿qué tiene que pasar? Pues aquí lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, F1 y menos F2 y tiene que ser igual a 0. Estas serían las ecuaciones que nos garantizan que ese punto va a estar quieto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Se ve bien, ¿verdad? Que no se veía antes bien, me lo decía Miguel Ángel. Perfecto. Entonces, ahora vamos a sustituir F1X por F1 coseno de 70 y F2X por por el correspondiente con el seno de 40. Y lo mismo abajo. Y lo que obtendremos será un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y a partir de ahí lo podemos hacer. Bueno, me estoy dando cuenta que hay un fallo. Perdón. En el eje Y me he dejado... mira, Roque ya se había dado cuenta. El eje... falta una cosa. A ver, en el eje Y he tenido en cuenta la componente de la fuerza 1 y la componente de la fuerza 2, pero no he tenido en cuenta el peso del cuadro, entonces esto hay que rectificarlo. Vamos a escribirlo bien. ¿Cuáles tendría hacia arriba? Tendría la componente F1X y además, que lo había puesto mal, la componente, perdón, dos y las dos. Pero hacia abajo tengo el cuadro y esto es lo que tiene que salir cero. Ahora sí que está bien. Eso es, muy bien. Roque lo está diciendo ahí, efectivamente. Pero no es F1i más F2i.
es la componente I de esta cuerda y la componente I de esta cuerda. Y ambas, que van en la misma dirección, tienen que estar equilibradas con la fuerza del peso. Por lo tanto, la ecuación correcta sería esta, ¿vale? Bueno, una vez que tengo todo esto claro, bueno, dime, ¿hay alguna duda hasta aquí? Sí, que hay alguna, mi compañera acaba de entrar. ¿Cómo? No se oye nada. Bueno, si acaso me lo decís, ¿vale? Ojo con esta ecuación que la habíamos escrito, que la había escrito mal, ¿eh? Tiene que ser componente I de la primera cuerda, componente I de la segunda cuerda, tienen que ser iguales a la F de C. Una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que serían las cuentas del problema. Entonces voy a borrar todo esto, porque ya no me hace falta. Y vamos a sustituir. Entonces sería componente F1 de X, que si os acordáis es fuerza 1 por el coseno de 70 menos componente F2 de X. Ahí. Que es F2 por el coseno de 40. Esto tiene que ser igual a 0. Y ahora vamos a poner la segunda ecuación, que sería F1 de I es F1 por el seno de 70 más F2, vamos con F2i, por el seno de 40 menos la fuerza del cuadro. Y ahora sustituiremos. Hasta ahí. Estos son un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas en este caso son F1 y F2, porque todo lo demás lo conocemos. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Cuánto vale el coseno de 70? Vamos a calcularlo. Coseno de 70 sale 0,34. 0,34 menos F2 por el coseno de 40, 0,77. Si me pilláis en algún fallo me lo decís y así lo podemos corregir. Y aquí abajo sería F1 por, esto parece un 8, seno de 70, que esto es 0,94, más F2 por seno de 40, que es 0,64, menos F de C, que valía 5. Así. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por vuestro método preferido, sustitución, igualación, reducción. Aquí parece un poco complicado. Yo lo que haría sería, probablemente, despejaría, haría sustitución. Despejaría F de 1 de la de arriba, que sería F2 por 0,77 partido por 0,34. Puede haber pequeñas diferencias en los resultados debido al número, a la precisión de decimales que cojáis. Aquí nos tendrían que decir cómo estamos midiendo los datos que nos dan para poder saber cuántos decimales tenemos. Vale, entonces esto me queda que esto es igual a 2,26 por F2. Esto sería F1
Entonces, hemos utilizado la ecuación de arriba, lo que hacemos es sustituir abajo, aquí, y me quedaría 2.26 por F2, todo ello multiplicado por 0.94, más F2 por 0.64. Voy a pasar el 5 al otro lado, igual a 5. Si multiplicamos esto y esto, sería 2,13. 2,13 F2 más 0.64 F2 igual a 5. Entonces aquí sacamos factor común la F2, y sumamos, entonces me queda 2.13 más 0.64. Esto es igual a 2.77. Luego F2 sería 5 partido por 2.77, por lo que es lo mismo, 5 dividido por 2.7, sale aproximadamente que F2 vale 1,8 newtons. Que no tengo por aquí el libro, espera a ver. ¿Era la solución que ponía el libro? Sí, 1,8. ¿No? Y aquí ya tendríamos la primera solución. Y luego, ¿cómo hallaríamos la segunda? Pues de cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, de aquí, ¿no? Sustituimos F2 aquí y me quedaría que F1 es 2.26 por 1,8 y me sale 4,1, que es lo mismo que sale en el libro. Esa sería la ecuación. Venga, preguntas. Yo creo que más o menos no es un problema muy difícil, pero sí que es interesante porque es el primer ejercicio de composición de fuerzas. Y claves de este ejercicio, hay que pensar en vectores. Son vectores, ¿eh? No son números, son vectores. A partir de ahí hay que elegir un sistema de ejes, así, y proyectar en el eje Y y en el eje X. Y sale. Vale, voy a dejar de grabar para que no quede un vídeo muy largo.